efectivamente, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ya prácticamente inició este año con el juicio político del exministro de Patricio Carrillo. Ya el día 4 de enero ocurrió la primera reunión en la cual sirvió para definir la legalidad de las denuncias en su contra. Los 4 pedidos de censura política contra Carrillo pasaron los filtros de verificación. Hay que mencionarlos que aquí hubo una propuesta de la integrante de esta comisión, la vicepresidenta de la comisión, propuso que se unifiquen 3 de las 4 demandas para facilitar el trabajo. La moción de la legisladora, la vicepresidenta Cordero, fue aprobada en esta comisión y luego, pues, dentro del proceso que se establece, se definió el cronograma de las comparecencias para los protagonistas de este juicio. Las bancadas de la Revolución Ciudadana, Pachacuti, están impulsando también la censura del exministro Carrillo. Así que hay que mencionar que ambas, estas dos bloques lo acusan por presuntas violaciones de derechos humanos, incumplimiento de funciones durante el paro del indígena del año pasado. Hay que mencionar que nuestra propuesta, tanto la legisladora Moreira como mi persona, también impulsamos o presentamos este juicio político en contra del señor Carrillo por el tema o de la puesta en marcha o la falta de dignación en cuanto a las instituciones educativas. Esto es como a la Casa de la Cultura y también a las universidades central, la Universidad Central y a la Universidad Católica. Es decir, que este juicio obviamente ya ha cumplido su fase y es por eso que hoy, el día jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional va a decidir prácticamente luego que escuchen también el informe de esta comisión y también de las personas que vamos a estar interpelando este día. ¿Cuáles son los principales argumentos que usted como interpelante en este caso va a exponer ante el Pleno de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que al interior de la Comisión de Fiscalización pues no había un criterio unificado al principio, tomando en cuenta que el titular de ese ente legislativo era pues digamos de cierta manera defensor del exministro del Interior? Sí, mire, al final del día se aprobó ese archivo, pero dentro de unas de las causales está, por ejemplo, el uso extralimitado de la fuerza en la Casa de la Cultura. La toma de la Casa de la Cultura constituye un precedente nefasto, por cuanto resulta que es una vulneración grave a la comisión de la misión de la Casa de la Cultura como institución cultural pública encargada de la promoción de la diversidad cultural del Estado, así como la preservación de la memoria social de nuestro país. No es posible que en una institución de tanta trascendencia cultural en el país, cuyas instalaciones ubicadas en el Parque El Arbolito, la ciudad de Quito, y que alberga archivos históricos, libros, memorias, en definitiva, la cultura de nuestra nación, se haya convertido en un centro de operaciones policiales. Aquí se puede evidenciar que en un cuartel fuertemente vigilado y armado y centro de operaciones para reprimir las movilizaciones sociales de aquel momento, ¿sí? Hay que mencionar que lo ocurrido con la Casa de la Cultura Ecuatoriana es vergonzoso, por cuanto no es admisible que en un régimen democrático se utilicen estos espacios que son dedicados a la manifestación de las artes y las culturas y sean vilmente pisoteados por la fuerza pública. Así que aquí se desconoció la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano de velar mediante políticas públicas por la protección, defensa y conservación del patrimonio público consagrado en el numeral 1 del artículo 380 de la Constitución de la República. Aquí también se habla o se pudo conocer también el uso extralimitado de la fuerza en ataques a las universidades como centro de atención humanitaria. Una de las pruebas documentales que practiqué en mi sustentación ante la Comisión de Fiscalización tiene relación con el informe de seguimiento de medidas de cumplimiento obligatorio. Aquí voy a mencionar, es que de hecho lo mencionamos también ahí, en la sustentación de pruebas, era un informe de seguimiento de medidas de cumplimiento obligatorio suscrito por
Diana Palacios Dávila, delegada provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo, ahí donde en el mismo que ordenaba a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que se abstengan de ingresar a los recintos de la Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Central del Ecuador y la Escuela Politécnica Nacional y de cualquier otra casona universitaria a nivel nacional. Asimismo, mencionaba dentro de este informe que se abstendrá de disparar con cualquier tipo de armamento hacia el interior de los predios universitarios antes referidos. Esto, esto fue groseramente incumplido y se pudo verificar en varios videos que constan como pruebas en este juicio. Y por supuesto, el informe aprobado por la Comisión de Fiscalización y Control Político lo dice claramente y para Ujú. cuál yo voy aquí citarlo, si me permite citarlo Claro que textualmente, sí. lo que dice la Defensoría del Pueblo aquí emite medidas de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que no ingresen a los recintos de 3 universidades, incluyendo la Pontificia Universidad Católica, y también se estableció un mapa de los centros educativos universitarios donde se indicaron zonas sin enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Sin embargo, estas medidas en la práctica no fueron cumplidas durante la noche del 21 y 22 de junio. Ahora, legisladora Eso es Plasencia, ¿usted parte. cree que como están las cosas, como ha avanzado este proceso y lo que ha podido conversar con los diferentes integrantes de las bancadas en la Asamblea Nacional, hay los votos para la censura política del exministro del Interior y qué tan efectiva va a ser esta censura tomando en cuenta que él ya no está en funciones? Sí, usted mencionó algo súper importante. Él ya no está en funciones. Hubiéramos querido que cuando esté en funciones se dé este juicio político para que se tome como ejemplo que no se debe actuar como actuó este representante en esa cartera de Estado. Lamentablemente, en la Asamblea Nacional hay una agenda que la cual se debe cumplir, hay tiempos también establecidos y justamente en estos meses, pues la agenda se compromete o este cronograma se cumple para este juicio político presentado por las legisladoras de las diferentes bancadas que acabo de mencionar. Yo pienso que sí, vamos a estar en concordancia con lo que sucedió, al menos quienes apostamos por la ciudadanía, por quienes estamos en contra de esas actuaciones incoherentes, en contra de quienes reclaman por las demandas ciudadanas. Acordémonos por qué fue la gente, por qué la ciudadanía salió a las calles a exigir. Hubo tanta presión que no aguantaba y lo único que les quedó es salir a las calles a exigir los derechos, las diferentes demandas sociales que hoy por hoy este señor presidente aún nos queda pendientes. Así que yo pienso que tenemos los votos en cual coincidamos en que estas actuaciones no deben ser de esta manera. En caso de que se concluya este proceso con la censura del exministro del Interior, Patricio Carrillo, ¿qué implica esta censura? ¿Qué sanción tiene el exministro? Sí, bueno, obviamente como es un juicio político, no habla del tema penal, del tema de la justicia, más bien entiendo que son 2 años del cual no podrá estar en cargos institucionales o en temas políticos, netamente políticos. Esa será la censura de este señor, del exministro Carrillo, más allá de que ya Ujú. el tema legal, eso será otras circunstancias. Ujú. Asambleísta Plasencia, hoy se conoció también, o se renació, digámoslo así, un caso que se había dado a conocer o salió a la luz hace 5 años aproximadamente, y me refiero al caso INAP Papers. Ahora la Fiscalía ha resuelto pedir a la Corte Nacional que se fije fecha y hora para la audiencia respectiva en el caso que involucra al expresidente de la República, Lenín Moreno, a su esposa, a su hija, a sus hermanos, a sus cuñados, a funcionarios, exfuncionarios públicos y ex representantes legales de una empresa extranjera, en el caso de la empresa Sinohydro. El caso conocido como INA Papers, un caso en el que se había mencionado muchísimos años atrás una presunta irregularidad allí, un pago de sobornos aparentemente, que había estado dormido todo este tiempo y que resulta que ahora en momentos en que también la Asamblea analiza el caso El Gran Padrino o el caso Encuentro, como se lo quiera llamar, reaparece, surge y la fiscal llama por fin a la Corte para que tome el procedimiento del caso. ¿Qué opinión le merece a usted como legisladora el timing en que se produce este anuncio? Mire,
Por un lado, vemos que la Fiscalía está haciendo el trabajo, pero sin embargo ha tardado, pero esto que no sirva como pretexto para no ver la incapacidad de la propia estructura del Estado para prevenir y combatir estos actos de corrupción. Usted lo acaba de mencionar, que no sea un pretexto para no avanzar o no conocer por este caso gran padrino o gran hermano, como lo podamos llamar, pero yo pienso que aquí ha hecho, en el tema del caso del gran padrino, el periodismo de investigación ha puesto en evidencia esta asombrosa historia de corrupción. Ya no solo ocurre en el sistema público, sino la vinculación con la delincuencia organizada. Y esto, lo que hoy se conoce el país, es lamentable y asombroso. Insisto, qué bueno que la Fiscalía está haciendo por fin su trabajo, porque se ha demorado tanto. Se habla de 5 años, a lo mejor hay procesos que se deben indagar, que se deben llevar, pero al final del día nosotros tenemos que determinar la responsabilidad de los actos que se cometen, actos ilegales que se cometen tanto en la administración pública como en lo privado. Por lo tanto, yo pienso que en este momento, si topamos el caso del gran padrino, debemos de hablar de las acciones que se debe llevar en adelante. El presidente tiene la responsabilidad de los delitos que se cometen por acción o omisión. Y si es del grupo cercano, su gente de confianza y estaba vinculado con todo lo que el país hoy conoce, el presidente debe dar toda la apertura para la investigación a su cargo y para poder permitir una investigación transparente. El país necesita también un baño de verdad. Si bien se culpa a otros gobiernos que ahora están saliendo a la luz por el tema de la fiscalía, el tema del caso Gabela también, que tenemos descartar, son casos que se están evidenciando, pero insisto, no deben ser esto que nos distraiga para continuar con lo que actualmente está pasando. Así que hoy por hoy, manifiesto, es importante, es impresionante lo que estamos viviendo hoy. Nuevamente la estructura del Estado está incapacitado para descubrir, para detectar, para sancionar estos casos, incluso también para denunciar. Yo nuevamente el periodismo de investigación ha hecho su parte. Así que esperemos que ya el informe de la comisión, el multipartidista en la cual está llevando este caso, ha pedido 10 días de prórroga para emitir un informe que debemos conocerlo. Al final, el Pleno de la Asamblea Nacional dirá si pasa o no el juicio político. Hay que hablar también de la Corte Constitucional, que tiene que dar su admisibilidad y en un tiempo prudencial también. En este caso, también se puede conocer que también está, por ejemplo, la actuación, o dependerá si se cumple el artículo 129 de nuestra Constitución, donde hay algunos casos por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Si se determina esto, pues entiendo que también la Corte Constitucional va a emitir su criterio. Esto hay que esperar, no es así nomás, lleva tiempos. También habla de la ley, también está dentro de la ley orgánica de la función legislativa, donde debemos conocer, tenemos también plazos. También hay que revisar otra ley que debemos nosotros puntualizar. En el caso, por ejemplo, se me va en este momento la ley orgánica de garantías constitucionales y control constitucional también, en su artículo 144, también la mención a la Corte Constitucional, donde debe realizar las demás funciones previstas en la Constitución. Aquí también, insisto, hay que emitir un dictamen de admisibilidad para el inicio del juicio político, así que esto lleva tiempo, pero al final lo que queremos los ecuatorianos, que se dé transparencia y verdad ante estos lamentables hechos que también salpican a este gobierno.